Bueno, ¿cómo les va? A continuación les voy a presentar en estas filminas un poco algunos conceptos en relación al trabajo de la interdisciplina. Si bien hay dos textos de la licenciada Silvia Muslera, quien es psicóloga, es mendocina. Bueno, ustedes pueden rastrear después algunos de sus libros y también en su blog algunas propuestas respecto de su trabajo con los equipos. Si bien esto del funcionamiento psíquico de los equipos interdisciplinarios en salud mental, que es uno de los textos, me parece que es un texto que sitúa algunas coordenadas que van más allá para un equipo de salud mental. Si no, se puede pensar en general para un equipo de trabajo, ¿sí?, que apueste a una tarea común y compartida. Bueno, la primera pregunta un poco es cómo se constituye un equipo interdisciplinario. En este texto algo toca en relación a la ley de salud mental, donde habla de estos equipos que son necesarios para el abordaje de las realidades, un poco como se entiende la salud mental, con los componentes psíquicos, biológicos, contextuales, sociales y en un proceso claramente sociohistórico, que eso es un poco una definición de la nueva ley de salud mental. Sin embargo, es como un articulado, que es el artículo 8, que si uno lo lee, la verdad que es un artículo para de alguna manera pensarlo para la tarea y el trabajo, insisto, de cualquier equipo. Por un lado, de alguna manera los equipos van a tener un aspecto técnico. ¿A qué se refiere que el equipo va a tener un aspecto técnico? A que va a tener un objetivo, a que va a tener una tarea, a que va a tener una propuesta de trabajo. Por lo general la tarea, el objetivo común es lo que convoca, ¿sí?, a ese equipo a poder generar y pensar estrategias de intervención, a pensar de qué manera vamos a poder dar una propuesta, ya sea a una comunidad, al abordaje de una persona en particular. Sin embargo, este aspecto técnico, que hasta lo podríamos llamar de manera consciente, está atravesado y en simultáneo va lo que se llama la realidad psíquica grupal. La realidad psíquica grupal tiene que ver con funcionamientos que son más del índole inconsciente, que cada sujeto trae, ¿sí?, por cómo ha recorrido su historia profesional, por cómo ha sido su manera de trabajar, por aspectos singulares que incluso van más allá de la función profesional, que también en simultáneo trabajan, ¿sí?, en este armado, y que por supuesto es una realidad psíquica grupal que cada uno va aportando, pero que a veces puede traer un movimiento interesante, que ya vamos a ir viendo distintos aspectos de la grupalidad que ayudan a la tarea, o puede traer otro tipo de situaciones que todos lo hemos transitado en los equipos, cuando los equipos se empiezan a fragmentar, cuando eventualmente hay disociaciones, cuando eventualmente hay muchas instancias imaginarias de malestares, de que hay un corrimiento de la tarea, a veces la crítica entre los profesionales y no profesionales en un lugar de trabajo. Bueno, son cuestiones que a medida que vayamos avanzando se las voy a ir contando un poquito al respecto. Bueno, eh, un poco la autora trabaja el concepto de paradigma complejo de Edgar Morin, que abre un poco la perspectiva para ir pensando el funcionamiento de la interdisciplina, eh, y que por un lado, digamos, este paradigma lo que va planteando es que los procesos que se van dando en la transición de la vida, de la tarea, va a tener que ver con un momento histórico, con una realidad socioeconómica, con lo cultural, con lo biológico, con lo psicológico también de la propia historia y los propios procesos, ¿no? Entonces, por un lado, este abordaje va a implicar la interdisciplina, que hay una serie de disciplinas, ¿no?, que están de alguna manera coexistiendo, como también saberes no disciplinares, y por el otro lado empieza a haber también un alejamiento de los paradigmas más monocausales, ¿sí?, ya sea sobre la salud, sobre la enfermedad, sobre la educación, sobre lo social. Un poco esto lo que plantea es: yo puedo traer, entre comillas, un saber académico, un saber disciplinar
o puedo estar formándome y, entre comillas, nominarme como especialista en no sé qué asunto, pero al momento de interactuar con otros a nivel de la interdisciplina, quizás también algo de mis conceptualizaciones pueden empezar a moverse, o pueden haber replanteos, o eventualmente empiezan a entrar en tensión de manera tal que quizás la interdisciplina da lugar a algo nuevo y construido en pos, por supuesto, de un objetivo en común o de una tarea en común. Pero por lo general es interesante que el trabajo interdisciplinario pueda instalar una pregunta, incluso también hasta algunos puntos de incertidumbre en lo nuevo, también a construir, y que de alguna forma el trabajar o el pensar con otros nos enriquece y hasta inclusive puede hasta inquietarnos, y es un ejercicio interesante del pensamiento crítico. Esto no significa el corrimiento de la propia función, de la propia incumbencia. Muchas veces, digo, capaz les ha pasado, por poner algunos ejemplos, que tal profesional tiene la función desde psicología y quizás parece más en su tarea trabajador social, y también viceversa, ¿no? Como en otras disciplinas también. Eso es porque hay un corrimiento de la propia incumbencia, de la propia tarea, y porque eventualmente en ese equipo quizás no hay un trabajo respecto a la importancia de los roles definidos, ¿no? Entonces, en esto de que todos hacemos todo, bueno, si vos no estás, vos atendés, y es lo mismo que vos escuches tal cosa que escuches la otra, y la verdad que no. Por eso es tan importante el trabajo en equipo, por eso es tan importante las reuniones de equipo, porque de alguna manera van situando y van permitiendo como una revisión continua. Un poco ella plantea que, así como la interdisciplina, por ejemplo, que es una definición posible que da la Ley de Salud Mental, como la existencia de variadas disciplinas, por ahí hay otros autores que también agregan y enriquecen, como Stolkiner y García, en donde consideran más que la interdisciplina es un modo de funcionamiento grupal, ¿no? Esto no implica que porque la Ley de Salud Mental dice que hay que abordar en interdisciplina, define... No, es como un modo de funcionar, dicen algunos autores. Es decir, que en cualquier equipo puede aparecer la interdisciplina. Y esto hace, y esto es lo que motiva a pensar también el funcionamiento de los grupos. Entonces tenemos por un lado un modo de trabajo que tiene que ver con la interdisciplina, y por el otro lado cómo funciona ese grupo como tal, ¿sí? Que esto es también el aporte que la licenciada Muslera viene a plantear con algunos autores que estudian las realidades psíquicas de los grupos y los funcionamientos grupales, ¿sí? En relación a que, más allá que haya un encuadre técnico y un objetivo de trabajo, hay sujetos que están coexistiendo y cotrabajando, digamos, desde sus disciplinas, pero a su vez son sujetos con una singularidad, y son sujetos, podríamos decir, que portan un inconsciente, ¿sí? La definición de inconsciente, trabajada y traída desde Freud, y un poco a nivel de lo grupal, trabajada por autores como Ancier, Caes, que es una línea de escuelas de la línea francesa que estudian grupalidad, y que ustedes pueden eventualmente, si les interesa, profundizar en eso. Es decir, que cuando estamos en esta plena construcción está el modo de trabajo, el encuadre técnico que da cuenta de la interdisciplina, pero también el funcionamiento de este grupo, que ahora vamos a avanzar un poquito en relación a eso. Bueno, un poco vamos a hablar en esto de la lógica del funcionamiento grupal adaptativo y la lógica de la realidad psíquica. Cuando hablamos de la lógica del funcionamiento grupal adaptativo, se van a tener en cuenta algunas condiciones que se ponen en juego en la tarea, tanto desde los miembros, de los aspectos. Cuando decimos adaptativos, son de las funciones yoicas, ¿sí? De la función, por decirlo de alguna manera, del yo. Entonces, va a haber un marco epistémico compartido, ¿sí? Acerca del sujeto, que acá trayendo de nuevo de la modalidad de complejidad, de la multidimensionalidad, ¿sí? Que no está fragmentado por un solo saber, desde el trabajo social, este sujeto, no, hay varios saberes, como puede ser de psicología, de medicina, de la APS, lo que sea, o de acuerdo a la institución, que es compartido. Es decir, de alguna manera, quizás el paradigma de complejidad encuentra un poco a las diferentes disciplinas
y de algún modo esta implicancia de no solamente estar posicionado desde el saber propio de un paradigma quizás hasta más positivista. Como consecuencia de esto empieza a haber un consenso y una intencionalidad de abordaje desde el campo que sea, si bien el texto hace alusión a la salud mental, pero desde el campo que se considere, y de alguna manera va a ir implicando un proceso de construcción, ¿sí? Frente a esto se va a adoptar un método, que el método va a implicar decir, bueno, frente a qué problemática estamos, cómo la vamos mirando cada uno, qué consideramos de lo que cada uno piense para hacerle una propuesta de abordaje ya sea esta comunidad, esta situación en particular, y ir armando como a partir de recortes con estos criterios la posibilidad de ir dando cuenta del proceso interdisciplinar. Va a haber un trabajo sostenido grupal a lo largo del tiempo, ¿sí? Para la construcción de estas integraciones progresivas y que son necesarias para un lenguaje común. No es interdisciplina definir una estrategia de trabajo y de abordaje y que después quede un solo profesional a cargo de la situación. Se rompe la interdisciplina ahí. Es un proceso de decir cuál es la propuesta de abordaje, cómo vamos a ir evaluando los efectos en la situación y cómo iniciamos y de alguna manera también terminamos en conjunto, ¿sí? Y si bien parecería esto muy obvio, pero para poder abordar interdisciplinariamente se necesitan espacios de pensamiento. ¿Qué quiere decir esto? Llámese reunión de equipo, llámese la posibilidad, si es en la virtualidad, de un encuentro para pensar y para ir también conversando e intercambiando de cómo va el caso o la situación. Es muy importante el momento de pensar por dónde. Incluso a veces las situaciones pueden, quizás se empieza un abordaje, empeoran, quizás a veces pasa que ya sea una familia, un sujeto, se retiran del abordaje. Esas cosas los equipos tienen que pensarlas, ¿sí? Por supuesto, respetando la autonomía, ya sea de un sujeto, del individuo, de la persona, de la comunidad, pero haciéndose una pregunta, ¿sí? No es casual que alguien demanda asistencia, ayuda o la posibilidad de un abordaje y después, por ejemplo, deja de asistir. Digo cuando viene del lado de la persona o de un grupo una demanda o un pedido, ¿sí? Entonces también hay cuestiones que los equipos tienen que pensarse. No todo ni toda la responsabilidad tiene que ver con las personas o con las comunidades que solicitan algo. También hay efectos en las intervenciones que vienen del lado de los equipos. Y a veces los equipos también pueden tener sus fragilidades. También los equipos pueden haber pensado una intervención que no es oportuna porque hay algo que no pudieron escuchar. Por eso hay algo muy importante que, si bien a veces se ha dado como, más que nada, se ha ubicado en el marco de la psicología, lo que se conoce como supervisiones. Bueno, entiendo yo que de un tiempo a esta parte el Colegio, por ejemplo, de Trabajo Social tiene esta instancia, inclusive sé que hay colegas de Trabajo Social que se forman en esta función de supervisar. Eso es clave, es importantísimo la posibilidad de supervisar cuando puede sentirse que no se sabe para dónde, cuando puede sentirse que no se está colaborando, cuando el equipo siente, por ejemplo, angustia o ansiedad, que ya lo vamos a trabajar eso. Entonces la supervisión es muy importante, que haya un otro que vaya escuchando este ejercicio, ¿no? de trabajo, ¿sí? Eso sería más por un lado lo que sería el propio funcionamiento más grupal respecto a la tarea, ¿sí? Ahora hay una segunda lógica que es la realidad psíquica grupal inconsciente. Cuando digo inconsciente, ¿sí? Me refiero al concepto de inconsciente acuñado por Freud y de alguna manera como aquello que está en cada uno de nosotros desde lo singular, que también opera un poco con la singularidad cuando estamos con otros, y es algo que a veces puede aparecer, por ejemplo, a modo de un síntoma en el cuerpo, puede aparecer en modo de un fallido, puede aparecer, por ejemplo, en una cuestión de hacer. Digo, son cuestiones que operan en nosotros y que, si bien justamente sabemos, somos los que portamos ese saber de lo nuestro inconsciente, pero no queremos saber mucho de eso, básicamente. Entonces, no está hecho consciente y eventualmente, si yo no hago una pausa y, por ejemplo, me pregunto, ¿qué me pasa? Que quizás en los ámbitos laborales donde estoy
cada vez soy convocado para abordar casos graves y todo es grave y me toca hacer una pregunta allí. ¿A qué casos les digo que sí? ¿A qué casos digo que no? ¿A qué casos puedo ir pensando con otros? Que es cierto que a veces en los contextos no es tan sencillo porque se juegan variables institucionales, porque se juegan variables políticas. Sin embargo, hay cosas que tienen que ver también con lo singular. No es casual a dónde elijo trabajar, no es casual con las poblaciones que elijo. Bueno, hay cuestiones que de la práctica profesional van a ir aprendiendo si les interesa y sobre todo también ir poniéndole una pregunta al criterio del cuidado personal, que es importante. Entonces, así como están las variables institucionales o así como están evidentemente las variables, por ejemplo, políticas para la intervención, hay de alguna manera otros obstáculos que quizás dependen más del propio grupo, ¿sí? Por ejemplo, obviamente alguien podría decir, si estoy trabajando en un hospital, entiendo que el hospital va a trabajar con criterio de urgencia, porque el hospital está a las 24 horas abierta, porque tiene una guardia. Bueno, eso no significa que ser parte de un equipo interdisciplinario del hospital sea actuar la urgencia. Si hay una urgencia por distintas situaciones que pueden llegar una persona, un niño, un adolescente a una guardia, por distintas situaciones de vulneración, tendrá que actuar quien tiene la función eventualmente de recibir en la urgencia, pero quizás tanto las disciplinas como de psicología, de trabajo social, bueno, de enfermería, de otras cosas, ¿no? Podrán poner una pausa a pensar de qué se trata, ¿no? A actuar la urgencia y el acelere, ¿sí? Justamente poder instalar un paréntesis en pensar la situación y en hacer una propuesta de abordaje, ¿sí? Desde este lugar es donde, si bien la institución me puede estar planteando que todo es urgencia, o por ejemplo en las instituciones que todo es COVID, puedo ir haciendo algunas maniobras en la propuesta de la interdisciplinaria y decir, bueno, sí, por supuesto, estamos en COVID, estamos en pandemia, pero la vida no es pandemia y la vida no es COVID, ¿no? Y a veces quizás preguntarle a alguien en medio de todo el proceso del COVID, bueno, qué sé yo, cómo transitaste hoy tu día o contame qué son las cosas que te gustan hacer, también es interesante y también incluso es una intervención que no vaya tanto a la pulsión de muerte tan exacerbada y tan absolutizada como en estos tiempos de pandemia, ¿sí? Porque si hay algo que es interesante y que eso lo planteó Freud, que desde nuestra constitución psíquica inicial, nuestro armado va en simultáneo entre la pulsión de vida y la pulsión de muerte, no es una sin la otra, que hay momentos donde eventualmente puede una estar más exacerbada, como puede pasar con la pulsión de muerte, sí, pero ambas van juntas, ¿no? Entonces en ese punto también es interesante no olvidarse, y sobre todo en las intervenciones a nivel de comunidad, a nivel de la salud, a nivel que lo que a veces se muestra, ¿no? Como un escenario donde hay un exceso de desvalimiento, de situaciones de vulneración, de que además hay una pandemia, también hay circuito de vida, ¿sí? También hay posibilidad de vida. Y en este sentido es importante los profesionales poder instaurar y poder de alguna manera instalar esa pregunta en los abordajes, ¿sí? Bueno, de alguna manera entonces, ¿cuáles son las cuestiones que pueden aparecer y que pueden por momentos también hacer de obstáculo en la tarea, pero que son bien inconscientes, que a veces no es tan fácil de detectar, ¿sí? Por ejemplo, en un primer lugar pueden jugarse las cuestiones más narcisistas, ¿sí? Que se despliegan en los grupos y en los vínculos y por decir un excesivo enamoramiento de mi saber disciplinar, ¿sí? Entonces, como lo voy a decir en estos términos y voy a ser bastante exagerada, pero bueno, soy tan copada en lo que hago, estudio tanto, tengo esta formación académica, esta formación de posgrado, que la verdad que mi saber es lo más. Y la verdad que puedo dar cuenta de esto y puedo dar cuenta de lo otro. Y mira, y fulano o mengana no trabaja tanto, no está tan bueno lo que plantea, empiezo como a descalificar, ¿sí? Lo del otro, el saber ajeno. Y de alguna manera cuando esto empieza a suceder, hay poca posibilidad de escucha, hay poca posibilidad de integración de alguna manera
en un objetivo común. A veces esto también puede pasar mucho como mecanismo de defensa, ¿sí? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Soy la licenciada tanto, dígame licenciada, ¿no? A veces el saber académico, un título, nos pone a la defensiva de varias cuestiones, ¿no? Y eso es interesante poder saberlo. Inclusive, también con los abordajes con la comunidad, ¿sí? Bueno, desde mi experiencia laboral muchas veces la gente o las personas se sienten que hay profesionales que marcan una distancia, ¿no? Por su saber académico, que a veces las personas terminan diciendo es como que no me entiende, o por ejemplo cree que lo que yo le digo no es tan así, o por ejemplo piensan que porque soy pobre tal cosa, todo lo que son las representaciones sociales, ¿no? Pero las personas también en lo vincular se dan cuenta la disponibilidad de escucha o si eventualmente un profesional le da valor a un saber comunitario o a un saber que una familia eventualmente pueda tener. Porque desde ya les digo que el saber de lo que les sucede, aún sea inconsciente, lo tienen las personas, lo tienen las familias, lo tienen las comunidades. Simplemente nuestra intervención profesional tiene que ir por la vía de abrir el juego a eso, ¿sí? De que eso empiece a salir, de que eso pueda ser trabajado, ¿no? Ir a decirle a las personas cómo tienen que vivir, cómo tienen que hacer, cómo serían una mejor comunidad, porque estamos en un lugar complicado si vamos desde esa posición. Entonces, el primer punto, cuidado, atención con los narcisismos propios. El segundo, a veces hay ansiedades que desde el ámbito de la psicología las llamamos persecutorias y que las puede vivir el grupo en relación primero a los diferentes saberes. Bueno, yo esto sé, pero lo que me está diciendo él no lo sé, y qué pasa si yo eso no conozco, y qué pasa primero así, más en lo individual, ¿sí? Y por otro lado, también pueden haber como ciertas ansiedades persecutorias, que también el equipo se cohesiona tanto, está como tan pegadito a veces, que empieza a sentirse, no sé, perseguido entre comillas por el coordinador, por el directora de la institución, quizás a veces hasta por las figuras jerárquicas, ¿no? Entonces eso es algo que es interesante cuando esto empieza a aparecer, porque si hay algo que con eso tiene que hacer el equipo y el grupo es ponerlo al trabajo. Si estamos todo el tiempo denigrando la figura de una jefatura, si estamos todo el tiempo denigrando el trabajo de otro grupo, si estamos todo el tiempo chusmeando entre el pasillo de tal o cual, ahí hay un corrimiento de la tarea y ahí hay algo que el equipo tiene que poder pensarse hacia adentro, ¿sí? Cuando ya la cosa se empieza a poner tan afuera, es lo que también llamamos como proyección, ¿sí? Entonces el grupo termina como somos los que tenemos el saber, los que sabemos cómo trabajar. Bueno, a veces pasa, por ejemplo, equipos que llevan muchos años de trabajo juntos y muchas experiencias y muchos años en una misma institución, que les diría que a veces es muy sano poder rotar de institución cuando está la posibilidad de equipo. No sé, llegan por ejemplo practicantes, llegan por ejemplo residentes, vieron esta cosa, ¿no? Que uno dice, hasta no los hacen transitar un buen clima, ¿no? O porque les están marcando lo que no saben, o porque, por ejemplo, no los dejan participar, o porque, por ejemplo, todo el tiempo están diciendo, no, lo que pasa es que esto es así, porque acá es así, porque vos que no sabés, porque vos que no conocés, ¿no? Como que no hay apertura a lo nuevo cuando, por ejemplo, que eventualmente vayan practicantes de la universidad o residentes, la verdad que si hay algo que hace es oxigenar a los equipos y nos permite a los equipos aprender también de quienes están en proceso de formación. Y por el otro lado, así como hay ansiedades persecutorias, hay ansiedades de caos y de lo que se llama masificación, ¿sí? Entonces, de alguna manera, empieza a ver como tener temores, angustias, sentirse confundido, no tener clara la propia tarea ni la propia función. Entonces el trabajo se torna de alguna manera caótico y hay síntomas que los profesionales también empiezan a hacer, como por ejemplo cansancio, no sé, que lo pueden expresar en el cuerpo, desánimo a ir al trabajo, es como, uy, sonó el despertador y yo tengo que volver a ese lugar. Eso tiene que haber una pregunta, porque si bien en las instituciones hay malestares y que justamente hay mecanismos y hay modos para trabajarlo, también hay un disfrute del trabajo y un disfrute
de lo que uno elige hacer y si eventualmente ha tenido la posibilidad de hacer lo que le gusta. Entonces eso también es una alerta. Cuando yo elegí transitar esta profesión, cuando me gusta, cuando la elijo, cuando sigo estudiando, pero hay algo que me pasa que por poco estoy resistido o resistida a la posibilidad del trabajo o a no querer ir. Por otro lado, también la historia personal de cada miembro del grupo, los mandatos culturales que trae, el proceso de su historia, ¿sí? También la historia de la institución. A veces hay disciplinas que se les puede depositar como cierta idealización, ¿no? Bueno, a ver, el trabajador social va a venir a resolver eventualmente, no sé, la pobreza estructural de una comunidad, o se supone que el trabajador social o la trabajadora social tienen que responder a todas las expectativas y cuando llegan tienen que ir a un domicilio, tienen que parece más un patrullaje, un control policial de salud, por ejemplo. Bueno, estas cuestiones también cuando se idealizan demasiado algunas disciplinas, es cuando empiezan también a aparecer las hegemonías, ¿no? Bueno, estas cuestiones también se dan y también se juegan. Hay cuestiones en lo personal. Y a veces es muy sano también poder escuchar esto, ¿no? Les pongo como ejemplo. A veces, quizás un profesional que en su vida personal puede estar trabajando algo propio de la vida, como puede ser un duelo, una separación, estoy hablando de cosas quizás más del índole de lo doloroso, o por ejemplo, alguna situación de cansancio, de estrés muy grande, y bueno, evidentemente ese profesional quizás puede trabajar, pero no con casos, por ejemplo, de continua urgencia, ¿no? Entonces también el equipo va trabajando y se va conociendo en qué momento también está cada uno. No estoy diciendo con esto que en situación de la individualidad hay que trabajar, por supuesto que no. Los profesionales sabemos, conocemos lo que es el concepto de la disociación instrumental, que es que yo pueda tomar separación de los procesos personales y pueda trabajar y ejercer mi función. Muchas veces también la posibilidad de un análisis, la posibilidad de una terapia, la posibilidad de las supervisiones va acompañando todo esto. Lo que digo, que a veces hay momentos y momentos. Por ejemplo, hoy un profesional que puede haber transitado el COVID y su recuperación es más lenta y su nivel energético se va moviendo, esta posibilidad de que quizás, bueno, es momento que para el caso de la urgencia, hoy quizás no esté y pueda eventualmente otro equipo acompañar u otro colega. También nos tenemos que pensar cuando insistimos en trabajar, por ejemplo, con situaciones de urgencia continua, cuando trabajamos continuamente con maltrato, cuando trabajamos continuamente con abuso, ahí hay que hacerse una pregunta, ¿sí? Porque puede haber algo del propio exceso, ¿sí? Y que también eso hay que trabajarlo. Entonces, a veces es importante la rotación de equipos, a veces es interesante trabajar con diferentes temáticas. Bueno, hay una serie de cuestiones que pueden estar como bien interesantes. Y por otro lado, finalmente, tener en cuenta que hay cuestiones que tienen impacto, ¿sí? Entonces, muchas veces los equipos pueden sentirse angustiados, pueden sentirse en riesgo el equipo, pueden sentir y pueden sufrir también, y por eso hay que darle lugar eventualmente a que esta emocionalidad del grupo pueda ser trabajada de manera tal que podamos volver sobre la tarea, ¿sí? Si no empieza así como los que hemos repasado, el narcisismo, las masificaciones, las ansiedades persecutorias, también las resistencias, ¿no? A querer trabajar, también los modos, también los malestares, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera es interesante poder seguir pensando un poco en esta línea. Bueno, para ir terminando, esta filmina final tiene como dos variantes en una experiencia. Una experiencia, por un lado, es hacer interdisciplina, por tanto, quizás ya están haciendo ustedes su propia experiencia o quizás pronto van a hacerla. Simplemente esto que les he transmitido son como algunas coordenadas, pero más allá de lo teórico hay que hacer experiencia de esto. Y por otro lado, les voy a compartir un audio de Fernanda, es promotora de salud, hizo este audio especialmente para la cátedra de problemática. Ella comparte su recorrido de trabajo, en grupos, en interdisciplina, y bueno, me parecía muy interesante que puedan escucharla y compartir su vivencia.
Bueno, espero que les haya interesado algo de esto y por supuesto cuentan conmigo en relación a las dudas, preguntas, lo que puedan llegar a necesitar al respecto. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Fernanda y vengo a contarles mi experiencia en trabajos grupales e interdisciplinarios. Actualmente trabajo en una obra social, en un área que se llama gestión poblacional. El área básicamente de lo que se encarga es de estudiar las poblaciones y de acercarlas a los servicios de salud. El equipo está formado por doctores, trabajadores sociales, sociólogos, técnicos en promoción de la salud y comunicadores. Lo primero que hacemos es identificar cuál es la población a la cual queremos abordar y trabajar. Sobre todo se trabaja con poblaciones con una cierta vulnerabilidad, como por ejemplo adultos mayores con familias unipersonales, o sea, adultos mayores que viven solos. En un principio se delimita la zona, territorio o barrio con la que se quiere trabajar y se parte con un padrón. Parte de nuestro trabajo consiste en realizar visitas domiciliarias a cada uno de estos adultos mayores, donde mediante un formulario o entrevista recolectamos datos para obtener justamente una información oportuna de cómo está conformada la familia, cuáles son los servicios de salud a los que concurren, cuáles son los principales médicos, si tienen alguna enfermedad crónica o alguna patología, tipo de discapacidad o inclusive alguna situación familiar o social que pudiesen presentar. La recolección de toda esta información nos llevará a construir objetivos claros para una oportuna y futura toma de decisiones en cuanto a lo que esta población o comunidad demanda de los servicios de salud. Cuando se realiza este tipo de relevamientos, no solo queda en la recolección de datos, sino también se puede llegar a abordar situaciones de problemática familiar, por lo que puede estar transitando justamente esta familia. Por tal motivo, siempre es importante, y lo resalto, ser empático, cordial y sobre todo tener una buena escucha activa de lo que la persona nos relata en el momento de la entrevista. De las situaciones, bueno, con las que uno se enfrenta o se encuentra en terreno, que no solo solamente del ámbito social, sino también a veces son del ámbito médico, perdón, y a veces hasta del ámbito comunitario. Estas situaciones se encuadran como situaciones complejas. Para abordar este tipo de entornos es que justamente se llevan a cabo lo que se denominan mesas de vinculación con otros equipos de trabajo o mesas de casos complejos o casos críticos. Estos espacios se trabajan desde la interdisciplina y nos ayudan a mirar la situación desde diferentes enfoques para entre todos pensar cuáles son las mejores estrategias a tomar para brindar una mejor contención o servicio de salud a esta familia. También es importante recalcar que se trabaja con los activos sociales que hay en la zona, llámese escuela, centro de salud, polideportivo, dado que se pueden llegar a hacer intervenciones con colaboraciones de estos otras instituciones. En este periodo de pandemia se estuvo trabajando fuertemente con lo que se denominan las unidades de atención familiar, que son como si fuesen pequeños centros de salud, donde hay distintos profesionales de distintas disciplinas y especialidades. En un mismo espacio pueden trabajar conjuntamente en equipo pediatría, medicina de familia, ginecología, salud mental, trabajo social, y todos trabajan de manera conjunta con una población a cargo. Es interesante cuando uno comienza a trabajar en terreno el sentido de pertenencia del lugar, el conocer a las personas, a los pacientes por su nombre cuando se acercan a solicitar una receta, cuando vienen a pedir un turno y demás, porque es como que se forma una relación más amena
e inclusive la persona va a tener hasta otra receptibilidad cuando nosotros nos dirigamos hacia ella. Es importante nunca perder la posibilidad que tenemos de hacer APS, de hacer promoción de la salud, ya sea en una sala de espera, cuando vienen a solicitar una receta en el consultorio, en el ámbito de cuando llaman por teléfono. Siempre tener como la predisposición a informar, de brindarle datos oportunos. Si muchas veces no lo sabemos, quizás ofrecernos a averiguar el dato. De esta manera no solamente vamos a estar brindando un mejor servicio de salud, sino también le vamos a abrir la puerta a que el servicio de salud sea más accesible. Por mi parte, quiero invitarlos a que se animen a trabajar en terreno, a conocer la comunidad con la que trabajan, que va más allá de la persona y de la familia en sí, sino también va de todo el lugar donde viven, que tranquilamente puede ser el barrio, a trabajar en interdisciplina, en pares, a compartir vivencias y saberes, e invitar al resto del equipo a trabajar en grupo. Bueno, les dejo un poco una experiencia que les cuenta Fernanda, que es promotora de salud, y en esta filmina final de una experiencia que tiene una doble vida también, ¿no? Que puedan ustedes hacer la propia experiencia, lo interdisciplinar, que además de lo teórico es importante cómo se transita en los ámbitos laborales. Bueno, aquí quedo a disposición si hay alguna duda o alguna situación que consideren plantearme. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Fernanda y vengo a contarles mi experiencia en trabajos grupales e interdisciplinarios. Actualmente trabajo en una obra social, en un área que se llama gestión poblacional. El área básicamente de lo que se encarga es de estudiar las poblaciones y de acercarlas a los servicios de salud. El equipo está formado por doctores, trabajadores sociales, sociólogos, técnicos en promoción de la salud y comunicadores. Lo primero que hacemos es identificar cuál es la población a la cual queremos abordar y trabajar. Sobre todo se trabaja con poblaciones con una cierta vulnerabilidad, como por ejemplo adultos mayores con familias unipersonales, o sea, adultos mayores que viven solos. En un principio se delimita la zona, territorio o barrio con la que se quiere trabajar y se parte con un padrón. Parte de nuestro trabajo consiste en realizar visitas domiciliarias a cada uno de estos adultos mayores, donde mediante un formulario o entrevista recolectamos datos para obtener justamente una información oportuna de cómo está conformada la familia, cuáles son los servicios de salud a los que concurren, cuáles son los principales médicos, si tienen alguna enfermedad crónica o alguna patología, tipo de discapacidad o inclusive alguna situación familiar o social que pudiesen presentar. La recolección de toda esta información nos llevará a construir objetivos claros para una oportuna y futura toma de decisiones en cuanto a lo que esta población o comunidad demanda de los servicios de salud. Cuando se realiza este tipo de relevamientos, no solo queda en la recolección de datos, sino también se puede llegar a abordar situaciones de problemática familiar, por lo que puede estar transitando justamente esta familia. Por tal motivo, siempre es importante, y lo resalto, ser empático, cordial y sobre todo tener una buena escucha activa de lo que la persona nos relata en el momento de la entrevista. De las situaciones, con las que uno se enfrenta o se encuentra en terreno, que no solo solamente del ámbito social, sino también a veces son del ámbito médico, y a veces hasta del ámbito comunitario. Estas situaciones se encuadran como situaciones complejas. Para abordar este tipo de entornos es que justamente se llevan a cabo lo que se denominan mesas de vinculación
con otros equipos de trabajo o mesas de casos complejos o casos críticos. Estos espacios se trabajan desde la interdisciplina y nos ayudan a mirar la situación desde diferentes enfoques para entre todos pensar cuáles son las mejores estrategias a tomar para brindar una mejor contención o servicio de salud a esta familia. También es importante recalcar que se trabaja con los activos sociales que hay en la zona, llámese escuela, centro de salud, polideportivo, dado que se pueden llegar a hacer intervenciones con colaboraciones de estos otras instituciones. En este periodo de pandemia se estuvo trabajando fuertemente con lo que se denominan las unidades de atención familiar, que son como si fuesen pequeños centros de salud, donde hay distintos profesionales de distintas disciplinas y especialidades. En un mismo espacio pueden trabajar conjuntamente y en equipo pediatría, medicina de familia, ginecología, salud mental, trabajo social, y todos trabajan de manera conjunta con una población a cargo. Es interesante cuando uno comienza a trabajar en terreno el sentido de pertenencia del lugar, el conocer a las personas, a los pacientes por su nombre cuando se acercan a solicitar una receta, cuando vienen a pedir un turno y demás, porque es como que se forma una relación más amena e inclusive la persona va a tener hasta otra receptibilidad cuando nosotros nos dirigimos hacia ella. Es importante nunca perder la posibilidad que tenemos de hacer APS, de hacer promoción de la salud, ya sea en una sala de espera, cuando vienen a solicitar una receta en el consultorio, en el ámbito de cuando llaman por teléfono. Siempre tener como la predisposición a informar, de brindarle datos oportunos. Si muchas veces no lo sabemos, quizás ofrecernos a averiguar el dato. De esta manera no solamente vamos a estar brindando un mejor servicio de salud, sino también le vamos a abrir la puerta a que el servicio de salud sea más accesible. Por mi parte, quiero invitarlos a que se animen a trabajar en terreno, a conocer la comunidad con la que trabajan, que va más allá de la persona y de la familia en sí, sino también va de todo el lugar donde viven, que tranquilamente puede ser el barrio, a trabajar en interdisciplina, en pares, a compartir vivencias y saberes, e invitar al resto del equipo a trabajar en grupo.